Hola grupos, ¿qué tal? De octavo semestre de la licenciatura en Intervención Educativa. A nombre de la coordinación de la licenciatura en Intervención Educativa de la maestra Sonia Castro Hernández y de los maestros de prácticas profesionales y de seminario de titulación, hacemos este video en el cual vamos a dar una explicación general y detallada de cómo tienes que redactar el capítulo 4. El capítulo 4 recordarás que en sesiones pasadas se te ha dicho que va a ser a partir de tu propia autoría, de tu propia de tu propio criterio, de tu propia crítica reflexiva que has tenido a lo largo de la aplicación de dicho proyecto. Como puedes observar en la pantalla, te voy a dar a mostrar la estructura como tal. En la parte izquierda de tu monitor vas a poder encontrar el apartado 4.1 llamado Fundamentación del proyecto. Así es como se va a escribir en lo que es tu proyecto de desarrollo educativo. Y te voy a dar a conocer en la parte central qué es lo que tienes que redactar en este apartado. Pues vamos a iniciar entonces. El apartado 4.1 llamado Fundamentación del proyecto, tienes que describir brevemente qué es un proyecto de desarrollo educativo, que es la forma de titulación con la que tú te vas a poder, valga la redundancia, a titular, ¿verdad? De esta licenciatura. Para ello, te vamos a ofrecer algunos documentos con los que te puedes guiar para que vayas explorándolos y vayas valorando qué es un proyecto de desarrollo educativo y en cambio con tus compañeras del año pasado que egresaron y se titularon por medio de un proyecto de intervención educativa. Entonces tú vas a poder analizar y comparar cuáles son esas semejanzas, similitudes o diferencias que hay entre uno y otro. Asimismo, en este apartado vas a tener que realizar la descripción brevemente del tipo de tu estrategia que tú utilizaste, ya sea una situación didáctica, un taller, un ambiente de aprendizaje, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje situado, bueno, alguna de las estrategias que tú hayas decidido implementar. Tú recordarás que ya tenemos la estrategia didáctica en el capítulo 2. Pues aquí lo que vas a hacer es rescatar de ese capítulo 2 esa estrategia didáctica y me vas a redactar brevemente, a describir las características más generales de esa estrategia que tú decidiste. Y con ello culminarías el apartado 4.1. Si te das cuenta, pues no es tedioso, ya tienes un avance de este trabajo. Ahora bien, en el apartado 4.2, llamado Estrategia de Intervención y Plan de Evaluación, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, aquí es donde vas a valorar el nombre de tu estrategia didáctica. Ese nombre creativo relacionado al problema a desarrollar de las 10 sesiones a exponer. Ejemplo, el baúl de las emociones, Emotimagics, etcétera. Tú ya definiste un nombre innovador, creativo, llamativo para ese proyecto que tú implementaste de sesiones. Entonces, aunado a ello, vas a presentar una breve introducción de la estrategia didáctica utilizada, tu situación didáctica, tu ABP, tu taller de ambiente de aprendizaje, etcétera. Pero ojo, ¿cuál es el plus en este apartado? Vas a vincular, vas a relacionar lo que es el nombre creativo de tu estrategia con la estrategia que utilizaste. ¿Cuál es la razón de que hayas elegido ese nombre? Puedes guiarte de la siguiente interrogante. ¿Por qué decidí esa estrategia didáctica? ¿Y qué relación tiene con el nombre creativo diseñado? Mucha atención en este apartado, porque aquí tú tienes que defender a capa y espada el nombre de tu estrategia didáctica, ya que en su momento los sinodales en tu examen profesional te pudieran cuestionar, ¿por qué elegiste un taller? ¿Por qué no elegiste un ambiente de aprendizaje? ¿Por qué elegiste un aprendizaje basado en problemas y no un aprendizaje basado en proyectos? Aquí es donde tú tienes que saber defender el motivo de por qué elegiste de acuerdo a tu contexto esa estrategia que para ti consideras fue la más pertinente para llevarla a cabo y poderla aplicar. Entonces, aquí es donde tú tienes que armarte con los argumentos necesarios para poder defender dicha estrategia y también sin olvidar la relación que tiene con el nombre creativo innovador que tú elegiste.
Una vez que ya hayas hecho esta reflexión, esta descripción como tal de, de esta parte del apartado, entonces vas a insertar lo que son el objetivo general y los objetivos específicos de ese proyecto de 10 sesiones que tú ya llevaste a cabo. Recordarás que se te pidió un objetivo general y 3 objetivos específicos. Y cada uno de ellos responde al qué, cómo, a quién va dirigido y a quién va a beneficiar. Entonces, ya lo tienes. Esos objetivos, perdón, los insertas. Posteriormente, una vez que ya mencionaste el nombre de la estrategia, por qué elegiste esa estrategia y los objetivos, es momento de que redactes la estructura de las planeaciones. Recordarás que tuvimos un taller de planeación en donde te explicamos cómo tenías que dividir esas 10 sesiones de una manera horizontal y vertical, ¿verdad? Para ello, te voy a dar o te vamos a dar lo que es el documento de apoyo del capítulo 4 y ver el apéndice A, que es el siguiente, este. Como tú puedes aquí observar, tenemos de manera horizontal lo que es la planeación, ¿verdad? En un inicio, un desarrollo y un cierre. Cada una de estas, obviamente, pues llevan un aprendizaje esperado. Recuerda que hay momentos de la secuencia didáctica. Por ejemplo, en el inicio, tú escogiste un aprendizaje esperado para 3 sesiones, la 1, la 2 y la 3. Ahí mismo, tú valoraste un objetivo específico y ahí viene en ese documento las características o los elementos que tú tenías que desarrollar a lo largo de este primer momento de inicio. Por ejemplo, nos dice ahí, tiene como finalidad poner en contexto a los alumnos con preguntas detonadoras, responder dudas y explicar aspectos generales de la temática a abordar. Se distingue por 5 momentos básicos: la preparación para el aprendizaje, la exploración de conocimientos previos, la búsqueda y procesamiento de la información, la organización de los equipos de trabajo y la asignación de las tareas a realizar, y la determinación de reglas, tiempos y recursos. En el desarrollo, llevaste a cabo lo que fueron los aprendizajes, por ejemplo, 2 y 3, ¿verdad? Divididos en diferentes sesiones. Por ejemplo, la recomendación era que para el aprendizaje esperado 2 llevaras la sesión 4, 5 y 6, y para el aprendizaje esperado 3 llevaras la sesión 7, 8 y 9. ¿Y qué es lo que ibas a desarrollar en este momento? Pues aquí con dos interrogantes importantes. ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué hace el maestro? Aquí es la parte detonante de tu estrategia, donde tú, por ejemplo, valoras el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la implementación de estrategias innovadoras, actividades relevantes para apoyar o erradicar la problemática detectada. Se pueden iniciar los diversos tipos de evaluación, existe la retroalimentación y reforzamiento, y puedes considerar los ficheros como alguna alternativa. En esta parte, pues tú también ya lo llevaste a la práctica, ya lo aplicaste. Aquí quizás tú ya viste cómo trabajaron los niños quizás en ese momento en trabajo en equipo, en trabajo colaborativo, esas implementaciones de estrategias innovadoras e inclusive, ojo, las adecuaciones que quizás pudiste realizar, porque en tu planeación tú plasmaste lo teórico, pero a la hora de llevarlo a lo práctico, quizás hubo algún desfase o hubo alguna situación que te impidió no llevar a cabo esas planeaciones como tal, o que por tiempo o factores externos a ti tuviste que hacer ciertas modificaciones. Entonces, es importante que eso también tú lo vayas valorando porque te servirá para los siguientes apartados. Y finalmente tenemos el cierre, donde se lleva a cabo la evaluación final, donde existe el boom de tu planeación como tal. Si, por ejemplo, llevas a cabo un taller aquí con los padres de familia, con los niños, culminas ese taller dando a conocer todos los elementos necesarios que tú quieres ver y valorando con base a tus instrumentos si la evaluación fue pertinente. También, asimismo, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje o una ludoteca. Si llevas a cabo, por ejemplo, una ludoteca, llevas, por ejemplo, en el cierre, los diferentes escenarios que te podrían llevar a potenciar o valorar el aprendizaje de tus alumnos, ¿sí? Entonces, una vez que tú aquí tienes en esta estructura denominada lo que es la propuesta a dividir, es importante que tú menciones cómo está compuesta, de manera horizontal y de manera vertical. En pocas palabras, tienes que hacer la explicación
de lo que es este documento. Bien. Una vez que ya redactaste la estructura denominada propuesta para dividir las 10 sesiones, ahora bien, continuamos con la descripción de las planeaciones, considerando el tipo de teorías utilizadas. Recuerda utilizar diversos conectores de temporalidad para mandar a cada una de las sesiones escritas. Es decir, vas a empezar a contarnos, a describir la sesión 1. Tu sesión 1 de tu planeación. ¿Qué te dice la planeación 1? ¿Qué es lo que hiciste? En un inicio, un desarrollo y un cierre de manera vertical. ¿Qué hiciste? Citaste quizás a los papás, integraste a los niños, diste a conocer tu proyecto a la titular de grupo. Entonces, tú ahí nos empiezas, ahí realizaste alguna activación física. Entonces, tú nos empiezas a redactar de qué trata la sesión 1. Y entonces vas utilizando conectores de temporalidad. Terminas la primera sesión, en la sesión 2 o continuando con la sesión 2, dando paso a la sesión 2, prosiguiendo con la sesión 2 y entonces te vas redactando todo lo que hiciste en la sesión 2. En la sesión 3, en la sesión 4, en la 5 y así hasta llegar a la 10. Aquí prácticamente tú vas a estar redescribiendo lo que es cada una de las sesiones, ¿sí? Pero también hay algo importante aquí. Tienes que argumentar. Es aquí donde, por ejemplo, tú tienes que valorar tu teoría psicológica, tu teoría pedagógica y tu teoría didáctica. Esas tres teorías fueron, o más bien están implícitas dentro de todas tus 10 sesiones. Dentro de todas estas 10 sesiones, tú llevaste a cabo las tres teorías. Lo que te dijo tu autor con la teoría psicológica, lo que te dijo tu autor con la teoría pedagógica y lo que te dijo tu autor con la teoría didáctica. Entonces, aquí es donde tú vas a empezar a redactar y vas a vincular. Por ejemplo, hiciste una actividad, una activación física, una canción, pusiste a cantar a los niños, pusiste a recordar conocimientos previos de los pequeños, los colocaste para trabajar en equipo, de manera colaborativa con los padres. Bueno, ¿qué autor o qué autores te dicen que hagas esas acciones? ¿La teoría psicológica, la teoría pedagógica o la teoría didáctica? Entonces, en cada una de tus planeaciones, al menos pues debe haber lo que es alguna vinculación con las teorías que tú utilizaste. Bien. Posteriormente a ello, recuerda que el apartado se llama Estrategia de Intervención y Plan de Evaluación. Entonces, una vez que tú ya describiste las 10 sesiones, lo que vas a hacer ahora es describir el tipo de enfoque, las técnicas e instrumentos de evaluación utilizando dicho proyecto. Acuérdate que llevamos a cabo el taller de planeación, pero también de evaluación, en el cual valoramos ese librito color naranja delgado de educación básica que nos da a conocer una malla, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, podemos ver los enfoques, las técnicas y los instrumentos de evaluación más pertinentes. Aquellos que evalúan, por ejemplo, habilidades, actitudes y valores. Entonces, tú aquí me vas a dar a conocer y a describir las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados para el proyecto de desarrollo educativo, dando respuesta a estas interrogantes. ¿Qué son? ¿Cómo las diseñaste? ¿Por qué las elegiste? ¿Para qué las diseñaste? ¿Y qué esperan obtener con el diseño de instrumentos de evaluación? Entonces, como puedes darte cuenta, en la parte que antecedió, tú describes las planeaciones, la organización de las planeaciones, pero ahora también es importante que describas cómo llevaste a cabo el proceso de evaluación. Dentro de los documentos de apoyo, tú puedes observar también que aquí existe la tipología de la evaluación. Por ejemplo, si tu tipología de la evaluación fue por temporalización por tiempo, quizás utilizaste la evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final. Pero si tu tipología de la evaluación fue por funcionalidad, utilizaste entonces la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Pero también tenemos la tipología de la evaluación por sus agentes, a donde llevaste a cabo, por ejemplo, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces, aquí dependerá de los instrumentos que tú diseñaste y que si te percatas, aquí por eso mencionamos esas interrogantes. ¿Qué son? ¿Cómo las diseñaste?
por qué las elegiste, para qué las diseñaste y qué esperan obtener con el diseño de instrumentos de evaluación. Es decir, si tú llevaste a cabo lo que fue una lista de cotejo, quiero que nos argumentes por qué llevaste a cabo una lista de cotejo. ¿Por qué llevaste quizás una escala estimativa, por ejemplo, o escala de valores, ¿no? O por qué llevaste a cabo el portafolio de evidencias, el cuaderno del alumno, la rúbrica. Entonces, tú tienes que argumentar el motivo del por qué elegiste y también llevaste a cabo el diseño de estos instrumentos de evaluación, ¿sí? Nota, y algo muy importante, cuando vayas redactando, no olvides mandar a los lectores a consultar tus apéndices en tu redacción para que ellos vayan familiarizándose con lo que vas presentando. Por ejemplo, cuando describes la planeación o la de la sesión número 1, tú puedes colocar ahí ver apéndice y mandas al lector para que vayamos a buscar ese apéndice, dónde está esa planeación, a ver si lo que tú me estás mostrando en un formato de planeación coincide con la descripción que estás haciendo en tu proyecto de este apartado. Asimismo, los instrumentos de evaluación. ¿Qué instrumentos de evaluación diseñaste? Recuerda que los apéndices son aquellos instrumentos que son de tu propia autoría. ¿Sale? Muy bien. Con ello terminamos el apartado 4.2. Si te das cuenta, no es difícil. Aquí lo importante es que analices y describas poco a poco tus planeaciones y tus instrumentos de evaluación. El apartado 4.3. En el apartado 4.3 se llama impacto del proyecto. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, pues como su nombre lo dice, vamos a describir ese impacto, ¿verdad? Vamos a analizar la aplicación del proyecto que llevaste a cabo y vas a valorar el impacto, es decir, el beneficio que tendría a gran escala en el contexto social, es decir, en la comunidad, en la escuela y en el aula, de lo macro a lo micro, dentro de tu vivencia personal y si fuera posible aplicarlo en otra escuela o escenario. ¿Y qué recomendarías para mejorarlo después de la aplicación? Es decir, algunas adecuaciones curriculares que se podrían considerar. Asimismo, valora el material lúdico que diseñaste y por qué consideras que es innovador, creativo y funcional. Entonces, como tú puedes observar, aquí nos está solicitando en este apartado que describas ese impacto, es decir, ese beneficio que tiene este proyecto. Vamos a suponer que la SEP te lo comprara, ¿verdad? Que comprara ese diseño de tu planeación. Bueno, ¿por qué venderías este proyecto? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuáles serían aquellos logros? ¿En qué apoyaría? No solamente en la escuela, en tu aula, en la escuela, en la comunidad donde tú lo implementaste, sino en otros escenarios, ¿sí? Eso es lo importante que aquí valoremos. ¿Por qué sería global, por así decirlo, ¿sale? ¿Y cuál sería ese beneficio? Bien. Viene aquí lo siguiente, el documento, perdón, el apartado que se llama balance general. En este apartado vas a hacer la redacción por medio de la descripción argumentada sobre las fortalezas y debilidades en torno al diagnóstico, la investigación y diseño. Las fortalezas y debilidades como interventoras e investigadoras desde un punto de vista creativo, crítico y reflexivo. Para ello te vas a apoyar del documento de apoyo capítulo 4 y ver el apéndice B. ¿Cuál es ese documento? Bueno, aquí viene. A ver, aquí está, apéndice B. Balance general, fortalezas y debilidades. Prácticamente lo que es un FODA, ¿verdad? Bueno, aquí implícitamente tú vas a valorar lo que son las siguientes preguntas. Vas a darles respuesta a estas preguntas implícitamente, pero con relación al diagnóstico que llevaste a cabo desde un inicio en tu capítulo 1, la investigación en el capítulo 3 y el diseño también de todo este proyecto que también llevaste en lo que es el marco metodológico. Para ello vamos a valorar esas fortalezas, aquellas fortalezas que te pudieron apoyar, que viste que fueron de gran ayuda, pero también esos obstáculos, esas debilidades que tú tuviste. Entonces, para llevar a cabo ese pues balance general que se está solicitando, tenemos que analizar cuáles son las ventajas y desventajas del diagnóstico utilizado. Es decir, tú utilizaste un diagnóstico psicopedagógico, o la mayoría de chicas utilizaron un diagnóstico psicopedagógico.
¿Cuáles consideras que son las ventajas, pero también las desventajas de haber utilizado este diagnóstico? ¿Qué aportes brindó a tu proceso de investigación? ¿Te fue de ayuda? ¿Te sirvió? ¿Te apoyó para lo que tú querías lograr desarrollar? ¿Cómo lograste relacionarlo con el problema identificado? Es decir, tú llevaste a cabo un diagnóstico, pero a la hora de llevar a cabo un diagnóstico, ¿te sirvió para poder identificar ese problema que tú estabas buscando? Valóralo. ¿Qué elementos de la investigación son básicos para el diseño del proyecto de desarrollo educativo? Ojo aquí, tú ya analizaste en el 4.1 que es un proyecto de desarrollo educativo. En el capítulo 3, tú, por ejemplo, desarrollas lo que es el marco metodológico. Entonces, para llevar a cabo una investigación tuvo que haber un diseño previo a ello. Algunos de ustedes utilizaron a Sampieri, otros utilizaron a Gregorio Rodríguez Gómez. Entonces, ustedes tienen que valorar de los elementos que ellos les dan, ¿les fueron funcionales para la investigación? ¿Cuál es la importancia del diseño de investigación en la elaboración del proyecto de desarrollo educativo? Ojo, para que tú puedas investigar, tienes que llevar un diseño. Entonces, vas a valorar esas fases, etapas, pasos, dependiendo del autor. Y entonces tú vas a valorar, ¿realmente me fue benéfico el hecho de utilizar algún autor y que me dijera cómo tengo que llevar a cabo un proceso de una investigación? Por lo tanto, tú aquí vas a valorar. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del diseño de tu proyecto de desarrollo educativo? Aquí, por ejemplo, a la hora de que lo llevaste a la práctica, de que lo llevaste a la marcha, tú me dirás entonces si realmente te benefició o no te benefició todo lo que conlleva incluso hasta la aplicación y los resultados. Aquí tú tienes que valorar todas esas fortalezas y debilidades. ¿A qué te enfrentaste? Quizás, por ejemplo, no hubo una buena respuesta por los padres de familia. Quizás no tuviste buen acompañamiento de la titular de grupo. Quizás tu material lo llevabas y no se prestó. Ese día quizás se fue la luz en la comunidad. Hubo situaciones donde los niños quizás no llegaron. Hubo actividades extraescolares que tú no considerabas y que afectaron la implementación de los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también quizás fortalezas, ¿no? Donde quizás hubo el apoyo de padres de familia, donde quizás la titular te estuvo dando ese acompañamiento que tú necesitabas, donde los niños estuvieron con una actitud positiva el día de la aplicación, etcétera. Todos los elementos, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, todo lo que tú consideres que puede ser bueno, que te ayudó, pero también lo malo, lo negativo, lo que te obstaculizó. Y aquí también vas a valorar esas adecuaciones que tú de una u otra manera pues pudiste realizar, ¿no? Porque tú llevabas tus planeaciones, pero a la hora de aplicarlo, ¿verdad? Pudiste encontrar diferentes situaciones que estaban fuera de tu control o de tus manos y tuviste que hacer adecuaciones que te permitieran pues valorar el trabajo. Bien, entonces con este andamio podemos utilizarlo para que tú vayas rápidamente analizando reflexivamente y críticamente tu aplicación del diagnóstico, de tu investigación y de tu diseño. Bien, con ello culminaríamos el apartado de balance general. Y bueno, viene ahora lo que es el apartado llamado retos y perspectivas. Un reto y una perspectiva. ¿A qué nos hace alusión esto? Bueno, aquí vas a llevar a cabo la redacción de la descripción argumentada mediante un pensamiento y un juicio creativo, reflexivo y crítico, vinculado a su vez con la autovaloración del perfil de egreso. Ojo con lo que te estoy diciendo. Vas a ser una persona analítica, crítica, reflexiva y creativa, sin hacer de lado lo que son las competencias de ese perfil de egreso que como interventor o interventora educativa tienes. Considerando los retos y perspectivas de la situación actual frente a aspectos como, ojo, la aplicación de las 10 sesiones, la elaboración y aplicación del material didáctico, el impacto en los niños, la comunicación con la titular de preescolar, la respuesta con los padres de familia, las áreas de oportunidad para trabajar, la importancia de las prácticas profesionales, el perfil de egreso, la modernidad tecnológica y el aspecto socioemocional. Para ello, nos vamos a apoyar del documento de apoyo del capítulo 4, ver el apéndice C, que es el siguiente.
este. Te invito a que llenes, a que requisites la información de manera descriptiva para que después nada más por medio de conectores lo puedas realizar y sea más fácil tu transcripción. Dice aquí, un reto que viene de color verde. Es un desafío concreto, particular y subjetivo, en este caso del investigador, en este caso de la interventora, ¿verdad? Que tiene una persona sobre un tema en concreto. Y una perspectiva es un punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene una persona sobre un tema en concreto. ¿Cómo entendemos estos dos aspectos? El reto es ese desafío a lo que mi proyecto de estas 10 planeaciones se enfrenta. Y mi perspectiva es qué quiero lograr con este proyecto también en un futuro, que no nada más se quede guardado digitalmente, que no nada más se quede guardado en la licenciatura en intervención educativa, sino que también, pues, con mi perspectiva, lo dé a conocer, lo lleve, lo venda, inclusive no sabemos, en un futuro tu propio proyecto pudiera ser parte de un curso taller para maestros de educación preescolar, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que tú vas a valorar. ¿Y cómo lo vas a valorar? A través de este andamio. ¿Cuál sería el reto de la perspectiva que tienes a la hora de aplicar el proyecto de esas 10 sesiones, de esas 10 planeaciones? Piénsalo. ¿Cuál sería ese reto y perspectiva de la elaboración y utilización del material didáctico? ¿Cómo podrías valorar este material que tú consideraste fue innovador? ¿Realmente fue innovador? ¿Por qué fue innovador? ¿Para quién fue innovador? ¿Podrías hacer alguna mejoría ahora que lo aplicaste? Valora. ¿Cuál fue el impacto en los alumnos? ¿Cuál fue ese reto que tuviste, ese desafío con los alumnos, pero también esa perspectiva que podría tener con algunos otros alumnos en otras escuelas, en otras comunidades? La comunicación con la titular de grupo. ¿De qué manera? ¿De qué manera fue ese reto, ese desafío? Quizás la, la frase trillada de romper el hielo con las titulares de grupo. ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿De qué manera podemos llevar a cabo esa sensibilización con las educadoras para hacerles entender que hay que innovar, hay que cambiar y que la UPN en su lema Educar para Transformar, pues busca obviamente esto, ¿no? A través de estos proyectos creativos, innovadores y funcionales. La respuesta de los padres de familia. ¿Te has puesto a preguntar de qué manera podemos hacer conciencia en los padres de familia para poder cambiar la perspectiva de su educación? Las prácticas profesionales. Tú llevaste 3 semestres de prácticas profesionales. ¿Consideras que fuiste la misma al iniciar que ahora como estás culminando? Recuerda, posiciónate cuando estabas en sexto semestre en prácticas profesionales 1. ¿Cómo ha sido tu transitar para llegar ahora a prácticas profesionales 3, en donde ya aplicaste un proyecto, donde llevaste a cabo un diagnóstico, un diseño de investigación, una construcción, un diseño, una aplicación y estás viendo resultados? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Qué le contarías, por ejemplo, a los chicos que están iniciando prácticas profesionales? Perfil de egreso. Aquí, ojo, es muy importante y ahí te lo colocamos en este andamio. Evita transcribir el perfil de egreso. La finalidad es que bajo tu perspectiva como interventora, consideres si llevaste a cabo esas aptitudes en todo el proceso de proyecto de desarrollo educativo. Es decir, tú tienes una serie de competencias, ¿verdad? En tu perfil de egreso. ¿Realmente las desarrollaste? ¿Realmente las pusiste en práctica? ¿Te consideras competente? ¿Lograste desarrollar esas competencias de ese perfil de egreso que como interventor o interventora educativa tienes? Valóralo. Y entonces empieza a describir si, por ejemplo, una de las principales competencias es que vas a desarrollar y a diseñar y a llevar a cabo diagnósticos. ¿Realmente pudiste y supiste aplicar un diagnóstico? Valóralo, piénsalo. Asimismo, algo importante, la modernidad tecnológica. ¿Qué tan óptimo fue para ti el hecho de utilizar los recursos tecnológicos? ¿Los implementaste en tu proyecto? ¿No los implementaste? ¿O durante tu investigación, tu diagnóstico, tu aplicación, los utilizaste? Si fue así, adelante. Si no, pues valóralo. Pero menciona también cuál sería la importancia de utilizar la tecnología. Y algo importante que se está trabajando, el aspecto socioemocional. ¿Cómo
¿Viste el aspecto socioemocional en relación a los pequeños de preescolar, a la titular de grupo y desde luego a ti como interventor o interventora educativa? Entonces tienes que ir valorando todo esto. ¿Te das cuenta que es una descripción totalmente personal? En tu examen profesional tienes que valorar todo esto que nos estás contando, porque esto es parte de lo que te van a cuestionar los sinodales sobre la vivencia práctica. Porque, ojo, a diferencia del proyecto de intervención del año pasado y a este que es un proyecto de desarrollo educativo, tú has tenido la oportunidad de poderlo aplicar. Bien, ahora bien, tenemos lo que es nuestro cronograma de actividades. Este video que te estamos mandando con una semana de anticipación es con la finalidad de que puedas avanzar y que cada vez que necesites ver el video lo reproduzcas las veces que tú quieras, ¿sí? Para que vayas adelantando en este capítulo 4 que es de tu autoría. Para ello tenemos un cronograma de actividades. Para el lunes 17 se requiere que ya entregues el apartado, la redacción del apartado 4.1, el lunes también la redacción del apartado 4.2 y la redacción del apartado 4.3. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Bueno, pues vamos a hacer una recapitulación. Tienes que entregar fundamentación del proyecto, estrategia de intervención y plan de evaluación y el impacto del proyecto. Posteriormente, el lunes 24 de abril, tendrás que entregar la redacción del balance general y la redacción de los retos y perspectivas, los otros dos apartados. Y el viernes 28 de abril, entregas la redacción de todo el capítulo 4. Recuerda que vamos a valorar el capítulo 4 aquí nada más, ya que en mayo, por las fechas, ¿verdad? Y por las actividades que también hay o suspensiones, tenemos que estar ya prácticamente culminando y para posteriormente hacer toda la recapitulación de todos los 4 capítulos, concentrarlos y generar ya tu propio proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, esta es a grandes rasgos la redacción que tú tienes que ir realizando en cada uno de los apartados. Pues espero que esté siendo de utilidad para ti este video. Espero ser lo más puntual, concreto y claro para que tú puedas ir desarrollándolo. Te vuelvo a repetir, es un capítulo totalmente descriptivo, un capítulo totalmente de tu autoría y bueno, pues obviamente ya tienes todas las herramientas necesarias, ya aplicaste, pues ahora sí, pues manos a la obra. Cualquier situación, pues quedamos pendientes a la maestra Sonia, la coordinadora de la licenciatura en intervención educativa, la maestra Michelle, la maestra Adela y un servidor, el maestro Fabián. Que tengas bonito día y ánimo. Ya estás a punto de lograr tu titulación. Excelente día. Adiós.